Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía del lenguaje. En esta sesión tengo planificado terminar el tema de lo difuso, comúnmente llamado la vaguedad y la paradoja del Sócrates. Estaba explicando lo que es el supervaluacionismo. Indiqué por qué, según esta corriente, principalmente según lo expone Kit Fine, las oraciones difusas o vagas son indeterminadas, ¿sí? Pero todavía no he explicado qué es una supervaluación. Entonces voy a explicar, a describir en qué consiste, y con eso me parece que están indicadas los problemas. He mencionado dos problemas y las propuestas de solución con sus respectivas dificultades o ventajas. A ver, recordemos que para esta corriente, ¿sí?, el filósofo más representativo de esta corriente es Kit Fine. Estoy exponiendo básicamente el contenido de uno de sus, y bueno, creo que era el único, no recuerdo que haya escrito más sobre este tema, donde propone el tratamiento de las oraciones difusas. Recuerden, para Kit Fine, lo difuso tiene que, de algún modo, ajustarse a lo que es la lógica clásica. Pero, y bueno, es esa creencia lo que le mueve a Kit Fine a creer que los predicados difusos tienen que ser definidos en términos precisos. Les puse el ejemplo de alto referido a la estatura de una persona, y hay varias maneras de precisificar ese predicado alto. Según una precisificación, alto puede significar 1,50, pensando, por ejemplo, en una cultura de los pigmeos. En cambio, si nosotros pensamos en los miembros de un equipo de básquetbol norteamericano, el alto puede significar medir más de 2 metros, ¿sí? No es 1,80, no es 1,90, sino de 2 metros para arriba. Ahí hay una segunda precisificación. Una tercera pondrá alto como medir por lo menos 1,90, una cuarta en 1,80 y así. Hay varias precisificaciones. Si una oración, como por ejemplo, pongamos, Mario mide 1,75. A ver, pongamos, esto es un hecho, ¿sí? Tenemos aquí una cantidad, está expresada en metros, y la oración es Mario es alto, ¿sí? ¿Es esta oración verdadera o falsa? Eso depende de las precisificaciones. Podríamos tener 5 precisificaciones. En 2 de ellas la oración es falsa, en 3 de ellas es verdadera. Cuando se da esa situación, entonces el valor de la oración es indeterminada, ¿sí?
Simbolicemos esta oración como se lo suele hacer comúnmente, convencionalmente, de esta manera. La M minúscula está simbolizando a Mario, el sujeto de la oración, y la A mayúscula al predicado. Para simbolizar el valor de verdad de esta oración, utilizamos las barras inclinadas. Y si en una precisificación la oración es verdadera, en otra es falsa, eso significa para Kit Fine que la oración es indeterminada. Utilicemos la I minúscula para el valor indeterminado, lo cual quiere decir ni verdadera ni falsa. Eso quiere decir que una oración como esta de acá, el Mario es alto, cuando está en esa zona intermedia entre dos extremos, podemos decir que una persona que mida 2 metros o más es alta. Una persona que mida 1,50 no es alta. 1,75 está en la mitad. ¿Sí? Entonces es un caso fronterizo, intermedio. Y para Kit Fine, esa oración, Mario es alto, no tiene valor de verdad. Objetivamente, en la realidad, esa oración no tiene un valor de verdad. ¿Sí? Bien, ahora, eso significa que las oraciones difusas violan el principio de bivalencia. ¿Sí? ¿Y cuál es el principio de bivalencia? Aquel que me dice que toda oración es o verdadera o falsa. Una de dos. No puede haber tercera posibilidad. ¿Sí? Entonces, eso en general. ¿Sí? Y precisamente nos topamos con casos como este de que Mario es alto, en que no es ni simplemente verdadero ni simplemente falso, y por lo tanto necesitaríamos una tercera condición, una tercera situación, que es la indeterminación. Indeterminación objetiva. No es meramente algo subjetivo de que nosotros no sabemos. Eso sería simple ignorancia. Por ahí va la corriente de Timothy Williamson, quien denomina a su postura el epistemicismo. ¿Sí? Les decía que quizás en este contexto sería más apropiado llamar a esa postura que acude a nuestra falta de conocimiento con respecto a qué valor de verdad tiene la oración. Más apropiada sería utilizar la etiqueta de agnosticismo, pero como expliqué en la clase anterior, una de los inconvenientes de utilizar ese rótulo es que está asociado más bien con una negación más amplia, más general de cualquier conocimiento, ¿sí? Que no conocemos nada. Obviamente, Timothy Williamson no quiere esa posición y por lo tanto considera que no es el rótulo de agnosticismo, no es apropiado para su posición y más bien se autodenomina epistemicista. Bien, para ellos, toda oración es o verdadera o falsa. Sin embargo, no conocemos cuál es el valor. Eso podemos llamarle es una mera incertidumbre, es ignorancia, desconocimiento, pero objetivamente la oración es o verdadera o falsa. En cambio, Kit Fine cree que en la realidad la oración no es ni verdadera ni falsa y por lo tanto es indeterminada. ¿Sí? Bien, hay ahí una
violación del principio de bivalencia. ¿Sí? A ver. Toda oración es o verdadera o falsa. ¿Sí? Pero precisamente las oraciones difusas están fuera del alcance de este principio. Por lo tanto, el principio no vale. Sin embargo, Kit Fine, bueno, pero esto es a nivel de valores de verdad. Lo que podemos llamar es la semántica. ¿Sí? Cuando hablamos de oraciones, de valores de verdad, entonces eso en un contexto lógico se refiere a la semántica. Sin embargo, entonces, desde el punto de vista semántico, Kit Fine se aparta de la lógica clásica. Obviamente, este principio de bivalencia está vigente en la lógica clásica. Y toda oración es o verdadera o falsa. No hay tercera posibilidad. Sin embargo, por lo que respecta al principio de tercero excluido, ¿sí? Entonces, recordemos cómo simbolizamos en la lógica sentencial. Simbolicémosle a esta oración con la letra P, ¿sí? Y entonces, este es el principio del tercero excluido. Toda oración, ¿sí? O es verdadera o es falsa. ¿Sí? Dada cualquier situación, o sucede o no sucede. Bueno, en términos estrictos, en la lógica clásica solo tenemos la negación total, entonces la alternativa se da entre o afirmamos una oración o la negamos totalmente. Y no hay tercera posibilidad. Bien, ahora, estamos suponiendo que esta oración P es una oración difusa y según Kit Fine, esa oración es indeterminada. Entonces, pongamos aquí la I. Ahora, si esta primera oración es indeterminada, ¿qué valor tendrá su negación? La negación también es indeterminada. ¿Sí? Entonces pongo la I debajo de la daga y tenemos que ver ahora cuánto será la disyunción. ¿Sí? A ver, les voy a hacer la tabla de la disyunción, el que maneja Kit Fine, y es hablemos de una lógica trivalente solamente con los valores B, F indeterminado. ¿Sí? Esa es la disyunción. ¿Sí? Aquí a la izquierda están los valores del miembro izquierdo, disyunto izquierdo. Y acá arriba, en la fila superior, los valores del disyunto derecho. Entonces, el entrecruzamiento de estas tres filas y las tres columnas va a dar lugar a 9 valores, 3 por 3, 9 valores que va a tener la disyunción. Ahora, en los extremos, esta lógica acepta los mismos valores de la lógica clásica. ¿Sí? Recordemos que la disyunción toma el valor mayor. ¿Sí? Bien, entonces, estos son los valores clásicos que acepta Kit Fine. Ahora, ¿qué pasa cuando tanto, bueno, nos quedan aquí 1, 2, 3, 4, 5 lugares más para completar la tabla? Lo que me interesa a mí es
¿qué pasa cuando miembro izquierdo y miembro derecho son indeterminados? Entonces, miembro izquierdo indeterminado, miembro derecho indeterminado. Entonces, acá, ¿cuánto es? ¿Sí? Kit Fine quiere salvar, conservar el principio de tercero excluido. Entonces, por esa motivación de que quiere mantener todas las tautologías, los principios de la lógica clásica, eso es lo que le mueve a él a poner aquí el valor de verdadero. Cuando ambos disyuntos, a pesar de que sean indeterminados, la disyunción es verdadera. ¿Por qué esto? Porque no quiere abandonar, no quiere rechazar el principio de tercero excluido, ¿sí? Que para Kit Fine es una verdad lógica. Entonces ponemos acá verdadero, ¿sí? Y esto es una supervaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué significa supervaluación? Que el valor de una oración compuesta no depende del valor de las oraciones simples, ¿sí? Eso en general. Aplicado a este caso, el valor que recibe la disyunción es independiente del valor de los disyuntos, ¿sí? Porque nosotros podríamos pensar que si ambos disyuntos son indeterminados, la disyunción tendría que estar indeterminada, ¿sí? Eso sería lo que uno esperaría, eso sería lógico, ¿sí? Pero precisamente en eso consiste una supervaluación, ¿sí? Que el valor de una oración compuesta no está en función del valor de los enunciados simples, componentes, ¿sí? Bien, entonces voy a poner con color rojo que de dónde sale el valor de la disyunción no le viene ni del miembro izquierdo ni del miembro derecho. Voy a poner aquí una X y precisamente en eso consiste la supervaluación, ¿sí? Que este valor, ¿sí?, de la disyunción no le viene ni del miembro izquierdo ni del miembro derecho y por eso adopta un tipo de lógica no clásica, ¿sí? Por una parte, él acepta la indeterminación, ¿sí? Es decir, abandona el principio de bivalencia y sin embargo, por otra parte, quiere mantener el principio de tercero excluido, ¿sí? ¿Sí? Entonces, puesto que este principio es una tautología, ¿sí?, necesita que darle el valor verdadero a la disyunción, aunque ninguno de los disyuntos tenga un valor de verdad. Por más que ambos disyuntos, tanto la afirmación como su negación, sean indeterminadas, sin embargo, la disyunción de ambas oraciones es verdadera. Y con ello salva la lógica clásica, ¿sí? Entonces, esta posición de Kit Fine, les decía, es algo así como intermedia entre la lógica clásica y una lógica no clásica. De algún modo se aparta de la lógica clásica al rechazar la bivalencia, pero por otra parte la acepta desde el punto de vista sintáctico, puesto que esto es una tautología y por lo tanto la va a considerar como una oración verdadera, a pesar de que las oraciones componentes de esta disyunción carecen de valor de verdad, ¿sí? Entonces hay ahí una mezcla
entre aceptar y rechazar la lógica clásica. En un aspecto acepta la lógica clásica, bueno, me estoy refiriendo a este principio, y por otra parte, se distancia de aceptar la lógica clásica completamente, y eso se manifiesta en que él rehuye y no acepta el principio de la bivalencia, lo que está acá. ¿Sí? Bien, bueno, con esto doy por terminado la revisión de varias propuestas de solución a la cuestión de la vaguedad, o mejor llamada lo difuso, y la paradoja del Sorites. Hemos visto el nihilismo, el epistemicismo, en esta ocasión redondeado y terminado una visión sintética de las ideas principales del supervaluacionismo. Y aquí, esto es una supervaluación. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, hemos visto el discontinuismo, el maximalismo, y finalmente, bueno, si todas estas posiciones son insatisfactorias, la conclusión a la que llego yo, en diálogo con otras propuestas alternativas, es la de aceptar que tenemos que modificar la lógica clásica para introducir grados de verdad y la contradicción. A partir de este fenómeno de lo difuso. ¿Sí? Que en la mayoría de la literatura especializada está abordado o abordados estos problemas de lo difuso y el Sorites desde un punto de vista del lenguaje. Pero en realidad, en el fondo, se trata de un problema que tiene una connotación ontológica o metafísica. ¿Sí? La base del lenguaje es la realidad. Y entonces es la realidad la que es gradual y contradictoria. Bueno, entonces con esto cierro el tratamiento de este par de problemas que están estrechísimamente relacionados, y a menos que tengan ustedes algún comentario o una crítica, pasaremos a una nueva temática. Entonces, les doy la palabra para que expresen ustedes su opinión. Profe, ¿cómo se terminaría la tabla de verdad de Fine? A ver, perdón, no recuerdo exactamente. Puede ser que si ponemos aquí indeterminado, indeterminado, a ver, vamos a ver qué pasa. Tendríamos que hacer la tabla vertical con 9 filas, ¿sí? Poner aquí a P, le damos, pero solo, no, perdón, aquí hay solo 3 filas nomás. A ver, voy a completar la tabla para ver cómo nos sale. A ver, aquí estoy demostrando que el principio de tercer excluido es una tautología, y
Bueno, esta tabla solo tiene 3 filas porque tengo únicamente una oración simple. Ahora, para ver, tengo aquí 4 lugares vacíos. Eso depende de cuando tengo tautologías que involucran 2, 3, 4 o más letras esquemáticas o variables, el, los valores que ponga aquí tienen que ser aquellos que permitan que todas las tautologías de la lógica clásica sigan siendo verdaderas en esta lógica que abandona el principio de bivalencia. Y para eso tenemos el valor indeterminado. Exactamente este rato, no recuerdo y realmente no he visto eh, cómo, qué evaluación se da a los casos que están aquí faltantes. Lo que me interesaba ver y mostrarles a ustedes es esto de acá, que por más que haya oraciones que no son ni verdaderas ni falsas, pensando en la indeterminación, sin embargo, que se conservan todas las tautologías y todas las reglas de inferencia de la lógica clásica. Pero ese es un enfoque sintáctico, ¿sí? Simplemente es la manipulación de símbolos, cómo puedo formar oraciones bien formadas concatenando símbolos, ¿sí? Que tienen obviamente un significado, una interpretación. ¿Sí? Entonces, discúlpeme, Luis Fernando, se me escapa, no puedo darle la respuesta, una respuesta satisfactoria para aplacar su inquietud. Profe, no hay problema. Ya, gracias. Tal vez alguna otra inquietud o, verán, eh, quizás el, para completar, nosotros vimos la dificultad del tobogán, les ponía el ejemplo de una línea en cuyo extremo está el punto A y luego tomamos el punto B que está cerca de A y por el otro extremo les puse el punto Z que por hipótesis no está cerca de A. Si es que el punto A fuera la Facultad de Filosofía, yo les puse en una clase el ejemplo de que el punto Z podría ser la estrella Ícaro, que es la actualmente estrella más lejana a nuestro planeta Tierra. Pero puede ser que mañana se descubra otra estrella más lejana. Entonces, no es que Ícaro sea el cuerpo más alejado del punto A. Eso es relativo al día de hoy. ¿Sí? Por eso tal vez no podemos darle el valor cero. ¿Sí? Pero, ¿qué está encima de cero? A eso voy. Si es que hay grados, ¿sí? Eh, a ver, supongamos, tenemos el grado 1, que significa el 100%, total posesión, total verdad. Tenemos el 3 cuartos, el 0,5, 0,25 y voy a ponerle el 0 fuera de la escala. ¿Sí? Eso es total ausencia de posesión de la propiedad. ¿Qué está por encima del 0? Hay, en el sistema de Lorenzo hay un grado que es el más pequeño de todos, 1 sobre infinito. Este es un 8 echado. Y a ver,
el 1 sobre infinito es la cantidad más pequeña que podemos imaginarnos. Está cerquísima, lo más cercano a cero, pero no es cero. ¿Sí? Y es una constante. Entonces, cuando se puede aceptar, cuando en la dificultad del tobogán llegamos a concluir que incluso lo que no está cerca, sí está cerca, eso se puede aceptar con tal que entendamos que ese punto Z en alguna medida sí está cerca de A. ¿En qué medida? En esta medida infinitesimal. ¿Sí? Bien, o sea, es decir, como dato inicial de entrada, asumimos que el punto Z no recibe un valor absoluto, como cero. Y por caso contrario, ahí tendríamos que hacer otras reflexiones, tendríamos que considerar este argumento de otra manera. Y recuerden que yo estaba utilizando la negación débil, ¿sí? Aunque en el texto que han procesado ustedes está ahí la negación total. Bueno, por favor, les pido, denme un minutito, vuelvo enseguida. Ya. A ver. Entonces, quería simplemente añadir ese dato de que si tenemos grados de verdad, ¿cuántos grados tenemos? Pueden ser infinitos. Y de entre ellos, o sea, podemos nosotros tomar los números reales entre el 1 y el 0. ¿Y cuál es el más próximo a 0, pero que no llega a ser 0? Este de acá. Hay este número se llama un infinitesimal. Por supuesto, hay teorías que creen que hay varios infinitesimales. Según Lorenzo, hay uno solo. ¿Sí? Pero eso es cuestión de filosofía de las matemáticas. En realidad, habría que argumentar por esa posición. Obviamente es una opción, ¿sí? Entre varias. No sé cuál es la opinión de Newton o de Leibniz, que fueron los que inventaron el cálculo infinitesimal. Esta idea de que este es el grado ínfimo en esta escala de valores o de grados de verdad, está tomado del cálculo infinitesimal. ¿Sí? Entonces, si nosotros aceptamos que hay infinitos grados, entonces eso nos facilita la asignación de un valor de verdad que es diferente de cero a la oración Ícaro, la estrella Ícaro está cerca del punto A, está cerca de la facultad de filosofía, por más que sepamos que esa estrella es la más lejana o estrella visible actualmente. ¿Sí? Bueno, con lo cual creo que se hace más o menos dificultoso, menos arduo, la cuestión de aceptar que incluso lo que no está cerca, sí está cerca. Es simplemente una contradicción más, pero no es absurdo. Absurdo sería si es que decimos que no está cerca en absoluto y sí está cerca. Entonces, ahí sí caemos en algo ilógico, irracional, y por lo tanto tendríamos que darle otro tratamiento al argumento. ¿Sí? Bueno, entonces espero que esta serie de consideraciones les muestre que se justifica el que flexibilicemos una visión rupturista, que ampliemos nuestra visión, no veamos todo al modo de la lógica clásica con dualidades
blanco y negro, todo o nada, sino que demos la posibilidad de que hay situaciones intermedias, hay una zona, llamémosle gris, que está compuesta por situaciones u objetos que son contradictorios, que tienen una mezcla de los opuestos. Y en varias medidas, en varias proporciones. ¿Sí? Mientras fíjense, si es que acá tenemos el 100% de la posesión de una propiedad, ¿sí? En la medida en que se deja de tener esa posesión absoluta, se está ejemplificando el otro opuesto. Pero eso es una cuestión gradual, ¿sí? Si es que tenemos aquí de una ejemplificación del 80%, hay un 20% de ejemplificación de la propiedad contraria, opuesta, ¿sí? Y eso precisamente nos hace caer en la contradicción, ¿sí? Contradicción basada en los grados, ¿sí? Son dos cosas que para Lorenzo Peña va de la mano. No les digo que sea la única manera de concebir, de aceptar la contradicción. Lorenzo cree que la contradicción es posible por la gradualidad, pero otros lógicos creen que la contradicción tiene que ver con la negación o con el condicional. Son distintas maneras de concebir la lógica paraconsistente. Bueno, entonces espero que con esta temática ustedes hayan tenido la oportunidad de introducirse en, en esta gran problemática de cuál es el significado de las expresiones difusas. ¿Sí? Bueno, tal vez algún comentario, alguna otra opinión. ¿No? A ver, entonces, a ver, voy a suspender aquí el video.